Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La reunión de hoy, como ustedes pudieron ver, es una reunión de vicecoordinadores. El objeto principal era analizar los posibles orden del día, el del martes, el del miércoles, y estamos previendo que las sesiones podrían, en caso de que pudiéramos tener material del Senado de la República, durar hasta el viernes de esta semana. Por lo pronto vamos a empezar el día martes discutiendo dos dictámenes de la Comisión de Hacienda, uno que se refiere al convenio constitutivo de la Corporación Interamericana y otro que modifica las facultades de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Vamos a tener dos dictámenes de la Comisión de Defensa, uno que se refiere a modificaciones para que las esposas de los militares puedan también tener acceso, las mujeres militares puedan unir sus cuentas de vivienda con sus esposos o incluso con alguna figura externa como la que podría ser Infonavit y alcanzar créditos más altos. Y otra de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas que prevé que este cargo, el ISFAM, pueda ser ocupado inclusive por civiles. Y luego tenemos 5 dictámenes de la Comisión de Salud que se refieren a la Ley General de Población, otra en materia de acoso y violencia escolar, y otras 3 que se refieren a modificaciones de diversos artículos de la ley con distintos impactos. Esto será el día martes. El día miércoles la sesión va a tener como eje la aprobación de 4 dictámenes de la Comisión de Cambio Climático, 2 dictámenes de la Comisión de Género y 5 dictámenes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. El día miércoles se prevé se realice la Junta de Coordinación Política con coordinadores para hacer una evaluación general del periodo y finiquitar los pendientes, entre los que tenemos nombramiento de los contralores de la Comisión Federal de Electricidad y del IFETEL, la integración de distintas comisiones especiales y la integración de los grupos de amistad. La del miércoles va a ser una Junta de Coordinación Política con mucho material para todos ustedes. Tenemos una pregunta de Mariana Guerrero de UNO TV. Contestémosle a Mariana Guerrero. Diputado, buenas tardes, gracias. Su reacción como fracción parlamentaria respecto de este último informe que rinde ya el GIEI antes de concluir su mandato el próximo 30 de abril, llama la atención que destacan este ocultamiento de información por parte de la Procuraduría respecto de una diligencia que realiza en el río San Juan y que no rinde de ello cuenta en el expediente. Por otro lado, menciona casos de tortura, menciona al GIL entre ellos y bueno, continúa poniendo en entredicho esta llamada verdad histórica. Gracias. Bueno, a lo mejor la misión histórica que se pusieron los del GIEI es poner en entredicho la verdad expresada inicialmente por la Procuraduría, y esto quizá haya distorsionado un poco el juicio sobre lo que esperábamos nosotros, que eran sus hallazgos. No vemos aquí sus hallazgos, no hay ninguna nueva evidencia que el GIEI le esté aportando a esta causa. Son suposiciones de cosas que ya se habían supuesto también antes. Por ejemplo, al parecer son los únicos que no conocían este tema de las bolsas en el río San Juan. Desde el inicio de este problema se dijo que se habían rescatado bolsas en el río San Juan. En cuanto a las técnicas por las que hayan obtenido las confesiones la Procuraduría o los agentes de esta, por supuesto que deben ser revisadas y deben ser revisadas cuidadosamente, pero no deben salir de la cárcel los autores confesos de esos crímenes, que se castigue, que se impongan las medidas disciplinarias que correspondan, pero estos delincuentes que mataron
mutilaron, quemaron y despedazaron los cuerpos de estos jóvenes tienen que estar en la cárcel y por ningún motivo debemos permitir que con una argumentación pseudo legal o arguyendo que se violaron sus derechos humanos tengan la posibilidad de estar en la calle. ¿Cómo veía esta postura del GIEI para no respaldar, usted mencionaba esta verdad? No, yo creo que encontramos una gran desaveniencia, sin lugar a dudas, una falta de empatía total entre el GIEI y la autoridad investigadora en México. ¿En qué momento se produjo esta bifurcación? ¿Quién sabe? Pero sin lugar a dudas fue en esta última etapa donde la vimos recrudecer. ¿Cuál fue el resultado? Nos hemos quedado sin más aportaciones científicas sobre el caso, que es justamente lo que le correspondía hacer al grupo de científicos internacionales que el gobierno de México convocó. Ellos señalaron que no estuvieron respaldados, sobre todo en este último tramo, por el gobierno, que hubo obstaculización para realizar su trabajo. Como decía yo, fue evidente la falta de ánimo para trabajar en colaboración y creo yo que pues es una pena, pero aún así la Procuraduría está obligada a revisar lo que ellos están informando, a darle seguimiento puntual y respuesta puntual al informe que ellos presentaron y esperemos que pronto podamos tener la certeza absoluta de lo que ocurrió y por supuesto la tranquilidad de los familiares de quienes fueron víctimas. Siguiente pregunta es de Juan Pablo de Canal del Congreso. Diputado, buenas tardes. Preguntarle su opinión al cierre del periodo sobre el debate en el Senado de las reformas anticorrupción. Los legisladores de PAN y PRD dicen que PRI y Verde no han asistido a las mesas de trabajo y preguntarle también sobre el proceso que se lleva aquí mismo en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, sobre las reformas que ustedes le tocan del Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias. Nosotros hemos cumplido y creo yo que con especial esmero y con muy buen resultado en lo que se refiere a la ley de transparencia. Creo el hecho mismo de que haya sido mencionado así en el Senado, cuando se decía que no le podíamos hacer cambios, encontramos la manera de hacérselos, fueron cambios consensados y cambios que enriquecieron la iniciativa, la minuta, y que al contrario la dejaron en condiciones, como ocurre, de estar lista para ser publicada, decretada y publicada. Yo creo que eso demuestra el ánimo con el que la Cámara de Diputados trabajó el tema que ya tenía en su bandeja, que era el tema de transparencia. Estamos trabajando otros, como son el de fiscalización, pero pues hemos estado trabajando fundamentalmente en el ánimo de esperar que la sede de las iniciativas, que fue el Senado de la República, nos pudiera remitir alguna conclusión. Hemos empezado ya nuestro propio trabajo en esta materia, pero seguimos esperando que las discusiones en el Senado rindan fruto. El PAN y el PRD acusan al PRI de no querer colaborar para que se apruebe el Sistema Nacional de Anticorrupción y nosotros acusamos al PAN y al PRD de utilizar la buena fe, el buen nombre y el buen ánimo de estas organizaciones civiles para hacer propaganda política. Con una mejor disposición estoy seguro que hubiéramos encontrado acuerdos. Última pregunta es de Elena Michel, de 24 horas. Elenita. Hola, buenas tardes, diputado. Preguntarle, concretamente en este paquete que se discute el tema de ley 3 de 3, digamos, todo este asunto de las declaraciones patrimoniales, fiscales, etcétera, ¿qué tanta disposición y eco y voluntad política hay en San Lázaro para dar un paso adelante? Preguntarle el número de diputados priistas que están dispuestos a hacerlo o que ya han hecho públicas estas declaraciones y si no ha sido así, las razones de este tema. Y finalmente, preguntarle si ustedes están previendo sesionar viernes y sábado o algún periodo extraordinario. Gracias. Gracias. No estamos previendo sesionar el sábado. Estamos esperando tener material suficiente y sesionaríamos hasta el viernes en caso de tener material suficiente. En estos 2 días, por ejemplo, estamos prácticamente poniendo al día
todo lo que habíamos recibido y todo lo que había recibido publicidad. Sin embargo, estamos a la espera de temas grandes que son los que con los que seguramente vamos a cerrar el periodo, como es el caso de la miscelánea penal, de la minuta que, como ustedes saben, inició aquí con nosotros, de la ley de zonas económicas especiales y algunas otras cosas que podrían constituir la materia de los últimos 2 días de trabajo de la Cámara de Diputados en este receso. En relación a 3 de 3, muchas veces lo hemos dicho, la mayor parte de los diputados está dispuesto a cumplir con esta solicitud de una organización ciudadana, pero queremos revisar con mucho cuidado el asunto de hacerla absolutamente obligatoria. No es, pensamos nosotros, no hay que dejar a la sociedad con la idea de que 3 de 3 es el sistema nacional anticorrupción. No, es una alternativa más para darle publicidad a un aspecto fundamental de la lucha contra la corrupción, que es conocer los bienes de quienes forman parte de los distintos poderes de la Unión, pero ante el riesgo de que pueda ser exigible también a particulares o se extienda a particulares que tienen que ver con políticos o con funcionarios, yo creo que sí hay que hacer un detenido análisis. Muchísimas gracias, Esteban Samir. Adelante. Damián, de Milenio. Fernando, muchas gracias. Al contrario, diputado, buena tarde. Diputado, consultarle, hace unos momentos decía el diputado Marco Cortés que para el PAN no es prioritaria la reforma en materia de marihuana medicinal, a propósito de la iniciativa que presenta el presidente Peña Nieto. ¿Usted ve condiciones para que aquí en la Cámara de Diputados, si es que llega del Senado, se apruebe antes de concluir el periodo? De ninguna manera. No le veo condiciones porque es una ley que se ha anunciado ya, se inicia en el Senado. Y no creo que el Senado, con la carga de trabajo que tiene, vaya a enviarnos el paquete ahora. Yo creo que es una ley importante y que seguramente tendrá importantes modificaciones por parte de los legisladores, importantes opiniones. Creo que vale la pena hacer un trabajo concienzudo, detallado y no va a ser esto que en los próximos 3 días estemos votando esa ley. Muchas gracias, no tenemos más preguntas.